buenas tardes. Mi nombre es Damaris Candelario Reynoso, estudiante de Psicología Clínica, perteneciente a la materia de modelo de entrevista, matrícula LR 2021-004-448. Estaremos hablando sobre las conductas y temas especiales o difíciles durante una entrevista. Empezar diciendo que la entrevista psicológica es aquella basada en la relación entre dos o más personas, donde el psicólogo realiza preguntas con el fin objetivo de obtener información. Por tanto, se produce el intercambio entre la persona que necesita la ayuda y el profesional que la ofrece. Todos los pacientes son especiales y cada uno único. Sin embargo, la conducta puede ser especialmente difícil, vaga, hostil, falsa, confusa e incluso violenta. La entrevista también, ciertas características de los pacientes pueden requerir una atención especial. Las conductas y temas difíciles nos brindan a nosotros como psicólogos la oportunidad para agudizar nuestra habilidad de adaptación y persuasión y para practicar lo que es la virtud y la tolerancia en este tipo de pacientes. La vaguedad. En vez de información, el paciente puede decir solo palabras vacías, carentes de firmezas o sin precisión. También la falta de definición por medio de la persona le pueden obstaculizar muchas veces la comunicación con el psicólogo. El paciente que presenta este tipo de conducta, casi siempre su motivo de consulta es difusa. Por tal razón, carece de claridad y precisión. Puede formularse distintas preocupaciones, pero ninguna de estas parecen suficientes para buscar tratamiento. También este tipo de paciente tiende a sobregeneralizar y a dar respuesta aproximada. A veces el paciente parece ser incapaz de dar una información precisa. Para el manejo de la vaguedad debemos de tratar de determinar por qué el paciente está siendo impreciso. En algunos casos pueden ser por parte de algún trastorno mental del paciente. Decir que el discurso vago es característico en pacientes con discapacidad intelectual, que sabemos que estas son personas con ciertas limitaciones en sus funciones mentales y en la destreza en la comunicación. El trastorno mental está caracterizado por una desconexión de la realidad. También el trastorno de personalidad. Este tipo de paciente tiene problemas para percibir y relacionarse con otras personas. Quizás esta sea la primera vez que este paciente trata de expresar su pensamiento que le inquieta. También puede indicar una resistencia a la entrevista o a la otra persona porque también tal vez esconda algo. Podemos manejar la vaguedad ofreciendo estructura con claridad, de modo que el paciente nos pueda dar una respuesta más precisa, o tal vez tengamos que hacer preguntas específicas para que el paciente nos pueda dar respuesta que se basen en el área realmente del interés clínico. Muy buenas tardes, mi nombre es Livanesa Pérez y al igual que mis compañeras les voy a estar hablando sobre los casos que se pueden complicar a la hora de una terapia. Bien, yo les voy a estar hablando sobre la mentira. ¿Qué es mentir? Esto es cuando una persona intencionalmente dice todo lo contrario a la verdad y a lo que sabe, esperando que quien le escucha le esté creyendo.
Y hablando sobre el contrato terapéutico que se da implícito en todas las relaciones clínicas, el paciente siempre se compromete a decir la verdad. Y tú como terapeuta siempre debes de suponer que al principio de tu trabajo va a ser así. Pero lastimosamente y desafortunadamente no siempre es así, pero una incógnita sería por qué el paciente miente. Bien, de los casos más comunes que se presentan es que el paciente se puede sentir asustado, se puede sentir avergonzado, preocupado o enojado. Y esas son de las emociones que mayormente se presentan en todos los pacientes que buscan ayuda de un profesional de la salud. Bien, otros de los casos que se pueden presentar es que el paciente pueda mentir por beneficios sociales, ya sea por mantener un buen margen, por no ser castigados, por darse a respetar, por obtener o mantener un trabajo. También de los casos que se pueden presentar es que el paciente esté en el problema con el conflicto de si puedo decir todo con exactitud o mantener un buen margen. Bien, también entre los casos que se pueden dar es que un paciente mienta sin ningún beneficio o causa discernible, y a esto se les suele llamar pacientes que son patológicamente mentirosos o compulsivos, y estos quizás pueden que sean de la poca minoría entre ellos. Bien, ya de haber dado a conocer del por qué el paciente miente, ahora voy a estar hablando sobre algunas pistas que te pueden dar a conocer que tu paciente te está mintiendo, que entre ellas estarían la historia inconsciente del curso que llevas del trastorno que puede tener tu paciente. Esto puede ser que tu paciente te esté mintiendo sobre que ha sido hospitalizado a pesar de su larga historia de síntomas maníacos y graves. También estarían las preguntas comunes de las conductas que el paciente puede poner vergonzoso o nervioso o hacerlo sentir culpable, que entre ellas estarían hablar sobre el acoso, los temas sexuales, las conductas suicidas o todas aquellas violencias. Otro sería que el paciente diga una historia totalmente inconsistente. Esto sería como ejemplo que el paciente, sin haber terminado la secundaria, diga que ya ha estado en puestos de directivos de alto nivel, o que el paciente parezca estar exagerando sobre todos sus logros. Antes de decidir el curso de acción que vayas a tomar, siempre es recomendable y vale la pena pedirle al paciente que te repita lo que acaba de decir. Ejemplo, ¿podrías repetirme lo que acabas de decir? Porque esto implicará o que tú has entendido mal o que el paciente puede llegar a equivocarse. Y en ambas ocasiones, en los detalles que te pueda repetir el paciente, esto puede hacer que se aclare el asunto. Otro método muy eficiente sería ignorar la mentira y buscar la verdad en otra parte. Por ejemplo, podría ser en los expedientes que ya tienes o en los informes. Podemos llegar a la verdad reconstruyendo una cuidadosa historia de año por año de todas las actividades que ha tenido el paciente, ya sean educativas, laborales y sociales. Si has llegado a la conclusión de que tu paciente te está mintiendo y que te ha dado una información errónea, puedes acudir a él haciéndole preguntas de manera que no parezca que lo estás acusando. Por ejemplo, puedes usarlas en términos de que tú te hayas confundido y que debes aclarar alguna confusión. Y si algo te desconcierta en la historia que te está mencionando, un ejemplo sería que el paciente te haya dicho que nunca ha tenido problemas con el alcohol, pero en su expediente te menciona que ha tenido 2 visitas al hospital el año pasado por problemas de intoxicación. Podrías preguntarle, ¿podrías ayudarme con esto? Y si el paciente se altera y se dispone a pelear y te pregunta que si le estás llamando mentiroso, podrías decirle que el problema es con el expediente, no con el paciente. Es cuanto de mi parte, espero que les haya gustado y que no se queden solo con lo que yo haya dicho, sino que investiguen más a fondo. Buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Elmida Núñez Severino, matrícula LR 2021 00593. Materia, modelo de entrevista psicológica. Sesión LR06. La tarde de hoy estaré hablándoles sobre las conductas o temas especiales o difíciles durante la entrevista. En esta ocasión hablaré sobre la hostilidad, cómo identificarla, causas y cómo debemos manejarnos como profesionales ante un paciente que esté presentando esta conducta de hostilidad. Es bueno decir que de todas las conductas, la hostilidad o enojo es muy fácil de identificarla. Cuando el paciente presenta esta conducta, tiene, por ejemplo, los puños apretados, un tono de voz enojada o utiliza palabras sarcásticas. La hostilidad debe de manejarse de manera inmediata y eficaz. De no hacerlo, pondríamos en riesgo la entrevista completa. Las causas de la hostilidad son numerosas. En esta ocasión solo le mencionaré 3 de ellas. La primera es el miedo al padecimiento,
los pacientes descartan la idea de tener algún padecimiento, rechazando la necesidad de un cuidador. Sentimientos ocultos. Una persona que descarga su ira puede hacerlo para enmascarar otra emoción que es aún más amenazante, como podría ser ansiedad o depresión. Preste mucha atención en esta. Evidente falta de empatía del entrevistador. La mayoría de los pacientes de salud mental enfrentan una carga considerable de emociones negativas. Debemos comportarnos como profesionales y no darle una impresión de que somos fríos o pocos comprensivos. Recordar siempre que el paciente lo que necesita es sentirse en confianza y sentir que lo están comprendiendo. ¿Cómo debemos manejar la hostilidad? Bueno, las emociones negativas suelen hacer sentir incómodas a las personas. La hostilidad también hace sentir así a los amigos y conocidos. Si usted, como entrevistador de la salud mental, nota que este malestar aparece en el paciente, tu primer impulso debe ser cambiar de tema con rapidez. Es una estrategia muy eficaz si el enojo o resentimiento es por el tipo de pregunta que le estás haciendo. Para que una entrevista se desarrolle con eficacia, tiene que hacer la confrontación del paciente de una manera que no sea amenazante ni crítica. Le mostraré algunos ejemplos. En este ejemplo vamos a hacer de cuenta de que yo tengo un paciente, que este es mi consultorio y tengo un paciente, y yo le pregunto al paciente, ¿por qué vino aquí? El paciente enojado me responde, querrá decir por qué me trajeron. ¿Por qué tendría yo que decírselo? Usted es la tercera persona con la que he hablado hoy. Yo como entrevistadora le digo, apuesto a que le enferma hablar de eso. No lo culpo. El paciente me responde, usted no me culpa, solo me molesta. Yo como entrevistadora le respondo, no es mi intención molestarlo. Me doy cuenta que alguien tan molesto como usted debe de tener muchas cosas en la mente. Paciente, en eso tiene razón. Yo ya confronté los sentimientos de este paciente a tal punto que el paciente terminó diciéndome que su esposa lo abandonó. Aunque las palabras enojadas de este paciente estaban dirigidas hacia mí como entrevistadora, la razón subyacente de la hostilidad era mucho más personal. Nosotros como entrevistadores debemos ponernos del lado del paciente, disculpando su conducta y comprendiendo sus sentimientos. De esta manera podríamos penetrar hasta su corazón. No debemos tener reacciones diferentes. Esto podría producir sentimientos negativos adicionales a nuestro paciente. Ejemplo, mire, solo trato de ayudarlo. Estoy culpando al paciente. Nunca debemos mostrarle ansiedad a nuestro paciente. ¿Cómo mostramos ansiedad a nuestro paciente? Bueno, le podemos decir al paciente, si usted no habla de eso, no podrá superarlo. Ojo, nunca debemos de hacer eso. El paciente podrá mostrar más hostilidad si nosotros como entrevistadores le decimos, mire, no se desquite conmigo, yo no le he hecho nada a usted. Debemos ser muy cuidadosos a la hora de tratar un paciente de salud mental. Con estos ejemplos que acabo de darle, me despido la tarde de hoy. Espero que este tema sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Feliz tarde.
Muy buenas tardes, maestra. Muy buenas tardes a cada uno de mis compañeros. Mi nombre es Stephanie Marieli Moni Montilla, matrícula LR 2021-00634. Soy estudiante también de esta materia de modelo de entrevista psicológica. En este momento me toca, o más bien me corresponde hablarle sobre lo que es la violencia potencial dentro del área de entrevista. Vamos a definir el concepto violencia. Violencia es cuando una persona ejerce voluntariamente fuerza física sobre sí misma o sobre alguna persona. Es muy poco frecuente de que un paciente sea hostil al momento de ejercer violencia, aunque tampoco es muy común de que un personal del área de salud sea gravemente herido por algún paciente, pero sí ha sido alguna vez lastimado o empujado por los pacientes. Es una experiencia un poco perturbadora, la cual nosotros no quisiéramos pasar en ningún momento. Por eso debemos de prevenirla. Desafortunadamente, al nosotros predecir a un paciente cuándo se pondrá violento en el área de entrevista es un poco difícil para predecirlo, pero sí hay algunos factores o algunas personas que en la cual nosotros debemos de mantenernos atentos, y es cuando estas personas sufren de algunos trastornos. Ejemplos de estos, trastornos de esquizofrenia o trastornos del ánimo, trastornos de personalidad, trastorno de personalidad antisocial, aunque dependiendo, o sea, sin importar cuál sea el diagnóstico que tengan estas personas, también hay unos factores que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando estas personas pueden presentarse violento en el área de entrevista. Nosotros debemos de ver si este paciente tiene un historial clínico violento, si tiene un historial clínico donde esta persona fue violenta o fue violentada durante su niñez, o también si estas personas pueden tener personas que pueden tener visiones o alucinaciones para ejercer violencia contra otras personas. Bien, también hay algunas cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta, como son algunos principios de seguridad, especialmente cuando las entrevistadoras son mujeres, ya que los pacientes pueden considerarla como un blanco fácil o vulnerable. Algunos de estos principios son: lo primero que nosotros debemos de hacer es, cuando vamos a tener un paciente nuevo, revisar toda su documentación. Como segundo, nosotros podemos tener un consultorio que tenga 2 puertas, especialmente que abran hacia afuera, así nosotros podemos salir en algún momento, podemos salir con mucho más facilidad. Lo tercero que también podemos hacer es contratar un guardia de seguridad, especialmente cuando trabajamos tarde o tarde de la noche, ya que los pacientes pueden sentirse intimidados. Como cuarto, que muchos entrevistadores tienen debajo de sus escritorios, es un botón de seguridad. Para esto debemos de conocer bien lo que es su funcionamiento y cómo funciona para nosotros poder usarlo. También podemos hacerlo como quinto. En circunstancias dudosas, nosotros podemos dejar la puerta del consultorio abierta, así nosotros nos vamos a sentir más seguros, y también el paciente se puede sentir intimidado al ver que la puerta está abierta y que haya más personas transcursando en el lugar. Como quinto, nosotros debemos de estar atentos cuando estos pacientes tienen los puños cerrados, o estos pacientes tienen una mirada un poco intimidante, o que los pacientes vayan a tener ciertas palabras que no convienen, ejemplo, palabras de enojo, y estas cosas que nosotros debemos de estar muy pendientes. Entonces, si el paciente nosotros vemos que está un poco inquieto al momento de la entrevista, que no se siente seguro, que está hablando como un poco extraño, entonces nosotros debemos de mantener la calma, que es lo primero que nosotros debemos hacer. Si vemos que el paciente quizás se pone de pie en algún momento, tratar de que el paciente se ponga pasivo, tratar de calmarlo, decirle: por favor cálmese, por favor tome asiento, y así nosotros poder también tranquilizarnos. Recuerde, no queda más de recordarle
que la seguridad de nosotros depende de nosotros mismos, de nosotros es que depende nuestra seguridad, y estas son cada una de las cosas que nosotros debemos hacer. Pues nada, muchísimas gracias. Hasta aquí ha llegado mi exposición en el día de hoy. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Mi nombre es Gian Estefa Nicolás Globo, matrícula LR 2021-00678. En esta ocasión les estaré hablando acerca del adulto mayor. Bien, ser una persona mayor no es una discapacidad, y muy a menudo estas personas se molestan de una manera tan justificada debido a que el entrevistador olvida que éstas pueden valerse por sí solos, y con frecuencia se les suele gritar o moverse físicamente de un lugar hacia otro. Cabe destacar que aún las personas mayores pueden disfrutar plenamente de su sexualidad. Muchas de ellas abusan del alcohol y de la droga, los cuales sí se le podría hacer preguntas semejantes a estas como si fuera a un paciente joven. Bien. Sin embargo, hay que tener ciertas consideraciones especiales para entrevistar a un paciente mayor. Por ejemplo, hay que tener más tiempo, dedicarle más tiempo a la hora de una entrevista. Esto debido a que ellos necesitan expresar todo, aparte de que tienen una vida más larga que la de un paciente joven, y les encanta expresarse y hacer historias, las cuales deben de ser escuchadas para tener un panorama general de lo que se necesita saber o comprender. También los entrevistadores jóvenes deben adaptarse a un sistema más lento. Bueno, esto debido a que estas personas quizás no se expresen con total claridad y redunden mucho las cosas. También los entrevistadores jóvenes deben de tener en cuenta de que deben de hablar de manera clara, en el sentido de que muchas personas mayores aún no entienden algunas palabras que se usan hoy en día, por así decirlo, y se sientan un poco confundidos a la hora de entender lo que se les quiere decir. También se le debe de conceder más tiempo de respuesta, por lo mismo que ya había dicho acerca de que estas personas hacen historias y tienen una vida social bastante larga, con mucha más experiencia que un paciente joven. Los pacientes mayores también tienen problemas únicos y quizás difíciles de comprender por un paciente joven. Este podría ser el bajo ingreso sin esperanza de que este aumente. También podría hacer tareas ordinarias como preparar su propia comida. Bien, también el entrevistador debe de tener en cuenta algo muy importante, que es el abuso que sufren muchas personas mayores, especialmente aquellas que necesitan de cuidados
especiales de un enfermero, ya sea en casa. Mediante estas preguntas podemos discernir si algún paciente mayor está pasando por algún abuso. Podríamos preguntarle lo siguiente: ¿tiene miedo de alguna persona en su casa? ¿O alguien de su casa le ha hecho daño a usted? Bien, esta parte hay que tenerla muy en cuenta, y de ser así, el entrevistador darse cuenta, debe de informar al departamento de cuidado al mayor, y de no ser así, el profesional estaría cometiendo un delito, el cual puede ser penado en muchos lugares con tiempo en la cárcel, o así sea una multa. Bien, los adultos mayores han sufrido a lo largo del tiempo bastantes pérdidas. Pueden ser familiares, puede ser una pérdida de amigos, pérdida de estatus, pérdida de bajos ingresos. También han sufrido el retiro de sus hijos de los hogares, los cuales lo han dejado solo. Y esto es un punto que a estas personas, el retiro de sus hijos de los hogares, los cuales lo han dejado solo. Y esto es un punto que a estas personas mayores le deprime bastante al sentirse solo, y muchas veces estas personas no lo dan a demostrar, ya sea porque se sientan tímidos o simplemente no quieran dar lástima, pero sí se sienten muy solos, y esto le puede provocar una depresión, por lo cual el entrevistador debe de tener esto muy en cuenta. Y muchas veces estas personas mayores no quieren expresar que se sienten así de solo y que necesitan alguna compañía. En otras palabras, ellos quieren hacerse los fuertes, pero el entrevistador puede darse cuenta que qué tan triste, qué tan deprimido está esta persona al sufrir estas pérdidas. Por ejemplo, puede preguntarle que si ve a sus familiares, a sus hijos, con frecuencia. Una vez el paciente le diga que sí o que no, depende. Si le dice que sí, preguntarle exactamente hace cuánto tiempo no ve a su hijo o a sus hijos, y de ahí ir deduciendo. Cabe destacar que los pacientes mayores son personas muy delicadas, pero esto no significa que no puedan valerse por sí mismos, a menos que tengan una condición física que lo amerite. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta que debemos de dejar que estos mayores se expresen, darle tiempo a que digan lo que ellos sienten, y hacer que se sientan cómodos, no que se sientan como marionetas manipulados. Es cuanto de mi parte. Buenas tardes, les habla Rosaire Encarnación Monet, matrícula SD 2021-00095. Pertenezco a la materia de modelo de entrevista psicológica, el cual en el día de hoy les estaré hablando acerca de los pacientes jóvenes. Entrevistar a jóvenes es todo un tema, debido a que a menudo es un especialista en salud mental pediátrica quien se encarga de evaluar a un niño pequeño
pero casi siempre cualquier personal o profesional, mejor dicho, de la salud mental puede evaluar a un adolescente con quienes surgen temas sumamente especiales. Mientras que la mayoría de los adultos y algunos adolescentes mayores acuden a consulta por su propia voluntad porque piensan que es una buena idea, mas sin embargo los niños y otra mayoría de los adolescentes rara vez asisten por su propia voluntad a una evaluación, debido a que casi siempre es idea de alguien más convencerlo para que así puedan cooperar. Por lo tanto, debe resaltar más de los acostumbrados el establecimiento de rappel. Tener una charla breve al principio de la entrevista puede ayudar mucho al paciente joven a establecer con mayor facilidad una buena relación con el entrevistador. Muchos adolescentes son capaces de expresar la razón de la cita, así que es recomendable hablar primero con ellos. Más sin embargo, el rango exacto de edad en un pequeño varía según su familiar, según su naturaleza, según la gravedad del problema que presentan. Por eso, los niños casi siempre no saben por qué están ahí. Así que es probablemente de hablar primero con sus padres. En general, es buena idea tener una entrevista conjunta, pues una oportunidad de observar la interacción del niño con al menos uno de los padres, aunque siempre es preferible que sea con los dos. Hay que tener algo muy en claro, tener algo muy en cuenta y es sumamente importante. Y es que durante la entrevista hay que procurar proteger al niño de informaciones que sean perjudiciales para él. Con temas, puede ser amorosos o sobre situaciones económicas que estén pasando en la familia. Un par de temas en particular podría ocasionar que una persona joven evite la verdad. Esto influye preguntas que lo intimiden personales acerca de, puede ser ejemplo, la droga, la sexualidad, y que ocasione temor de la confidencialidad que estén en peligro. Para alertar las franquezas de los niños, estos necesitan a menudo una introducción más extensa a la entrevista y a las situaciones terapéuticas que los adultos. Una buena alternativa sería por ejemplo, establecer preguntas tales como: ahora necesito hacer preguntas acerca de, como ya mencioné anteriormente, la droga, la sexualidad, aunque a veces estos temas hacen que los niños o los jóvenes se sientan un tanto incómodos y no puedan hablar sobre ello. Bien, si sientes que no puede decir la verdad, solo di que prefiere cambiar a otro tema si está de acuerdo. La mayor parte del tiempo, el paciente se adelanta con respuesta en cuanto a la confidencialidad, el cual debe abordar desde el principio. Por ejemplo, vamos a hablarle de esta manera al niño para que entre en confianza. Le decimos lo siguiente: estamos aquí para hablar de ti y cualquier problema que tenga, solo de ti. Todo lo que digamos dentro en este lugar aquí se quedará. Eso sí, estableciendo dos condiciones, las cuales son: si está en peligro o si alguien a su alrededor está en peligro, nuestra confidencialidad te romperá. Mas sin embargo, de lo contrario, tus secretos no serán revelados. La mayoría de los niños acceden a esta aclaración en su sentido literal, como debe de ser. En algún momento surge una situación que piensa que debe ser informada, avísale o plantea otra alternativa. ¿Quiere decirle a tus padres acerca de esto? ¿O debo hacerlo yo? Sería una pregunta útil para así saber si él está de acuerdo que tal cosa sea comentada a sus padres.
Ya para culminar, les estaré hablando acerca de otros temas y conducta, en el cual diversas situaciones y actitudes, conducta, pueden afectar el éxito de la entrevista inicial, aunque es probable que no encuentren con frecuencia esa característica, porque la respuesta que le da puede modular el efecto de la que ocurra. Es cuanto, hasta aquí ha sido mi participación. Gracias.